¿De qué trataba el Evangelio de hoy? Las bienaventuranzas. Y el Evangelio de hoy nos habla de 4 bienaventuranzas. Yo quiero solo centrarme en una. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Felices los pobres. Felices los pobres. Y hablando de pobre, le cuento el chiste de ricos y pobres, ¿ya? Dice que había un pueblo tan pobre, que los semáforos eran blanco y negro. No había para colores. Y la iglesia también era pobre, tan pobre, que no hacían la misa de gallos, sino de menudencias. Y en ese pueblo pobre también había una familia de esposos pobres, y la mujer le reclama al marido, le dice: si yo hubiese sabido que eras tan pobre, no hubiese casado contigo. Yo te lo advertí, te lo dije. ¿Cómo que me advertiste? Sí, yo te dije que era lo único que tenía. Lo único que tenía ella. Y también dice que el niño pobre está hablando con un niño rico y le dice el niño rico: en mi casa nosotros comemos a la carta. ¿Cómo que comida a la carta? Sí, cada uno pide lo que quiere, ¿no? Entonces le dice, el niño pobre le dice: en mi casa también comemos a la carta. Ah, sí, ¿cómo que comen a la carta? El que saca la mayor es el que come. ¿Y ustedes saben qué le dice una silla rica a una silla pobre? ¿No saben? Pobrecilla. Pobrecilla, ¿no? Bueno, son los chistes de ricos y pobres. Pero entonces el Señor dice: felices los pobres. Vamos a ahondar en esta bienaventuranza porque podemos malinterpretarla. Cuando dice felices los pobres, ¿Dios estará canonizando a los pobres? ¿Dios querrá que seamos unos pobretones? No. Dios quiere que tengamos para vivir dignamente, ¿no? Que tengamos una casita, que tengamos ropa, que tengamos alimento. Dios quiere la dignidad. Dios no quiere la pobreza, ¿no? Hay gente que a veces: ¿por qué no vende la iglesia, no vende el Vaticano y lo da a los pobres de África? Y lo vendes el Vaticano y en 2 años los pobres siguen siendo tan pobres y no tienes Vaticano, porque la iglesia no es la causante de la pobreza. A veces la misma gente es causante de su pobreza. Por ejemplo, un tipo se va todos los fines de semana y gasta lo que gana y no le da a su mujer, a sus hijos, no los educa. ¿Cómo va a crecer económicamente, no? Hay gente que a veces se endeuda también para aparentar. A veces la pobreza pues gastan más de lo que tienen. Entonces la pobreza también a veces es una cuestión de actitudes. Pero generalmente la pobreza es consecuencia de las decisiones políticas, ¿no? La pobreza es la consecuencia de las decisiones políticas. Existe suficiente dinero para que la gente en el mundo no pasara hambre, ¿no? Y en el país, pues una causa de la pobreza es la corrupción. Grandes cantidades de dinero se van a bolsillos privados a través de la corrupción. Y otro también es el tema de la violencia que estamos viviendo. Entonces, si es un ambiente violento, pues las empresas no van a invertir, ¿no? Entonces, y no hay voluntad política de querer solucionar el problema de la violencia. Y eso viene desde arriba, desde la presidenta, los congresistas. No hay esa decisión política de querer solucionar. Si quisieran, lo pudieran, pero no quieren.
porque a veces les interesa también. Incluso hay una teoría, dicen que este tema de la violencia en el país es provocado por cierto partido político que en algún tiempo se abanderó con el tema de la lucha del terrorismo. Entonces ahora les interesa de que el país esté un desorden, haya violencia, para que luego aparezcan como los salvadores. Entonces, la violencia que existe en el país, la delincuencia, es un tema de decisión política. No existe esa decisión política. Entonces, porque, como le decía, podemos malinterpretar y decir, ay, Dios quiere que seamos pobres. Esta bienaventuranza es una denuncia, porque en el tiempo de Jesús también habían pobres. ¿Recuerdan el Lázaro y el rico Epulón? ¿No? Esa parábola es una denuncia de esa realidad entre una opulencia tremenda y los pobres extremos, ¿no? Extremadamente pobres. Y esa pobreza era causada por la avaricia de la gente, esa pobreza era causada por un sistema injusto de impuestos en aquel tiempo. Había muchos pobres que a lo mejor los ricos, el sistema político, el sistema económico les quitaba sus tierras y entonces habría grandes latifundios y los pobres, entonces los pequeños los hacían más pobres. Entonces cuando el Señor dice felices los pobres, no está canonizando a la pobreza. Y Dios no quiere, como le decía, que haya pobreza, ¿no? La pobreza es fruto de la injusticia. Decisiones por... Ahí lo tienes a nuestros hermanos de Venezuela. Un país rico, ¿no? Los venezolanos se daban el gusto de irse a comprar, a hacer sus compras en Miami y regresar el mismo día, ¿no? Cuando estaban bien. Ustedes saben que a los venezolanos no les gusta el plátano verde. Ustedes saben que les encanta el plátano verde. ¿Saben por qué? Porque no les gusta Maduro. No le gusta Maduro. Y yo digo, si Maduro está maduro, ¿por qué no cae, no? Pero bueno, entonces la pobreza son decisiones políticas, gran parte de la pobreza. Entonces el Señor, cuando dice felices los pobres, no está canonizando a los pobres, ni está, diga que los pobres sean más pobres. No, Dios quiere que todos seamos. Entonces cuando el Señor dice felices los pobres, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Hay otro texto que dice felices los pobres en el espíritu. Es decir, se trata de un tema de actitud. Quizás esta bienaventuranza se encuentra su explicación en la primera lectura. ¿De qué libro estaba tomada la primera lectura? De Jeremías. Mi amiga me decía que le cocina a sus hijos la comida de Jeremías. ¿Y cuál es la comida de Jeremías? La misma todos los días. La comida de Jeremías. Bueno, entonces, el libro de Jeremías decía, maldito quien pone su confianza en el hombre. Maldito quien pone su confianza en el hombre. Y tampoco, no es que Jeremías quiera que vivamos desconfiando de todo el mundo. Eso en psicología se llama paranoia. ¿Cómo se llama? Hay gente que son paranoicos, que piensan que todo el mundo le persigue. Entonces, tampoco Jeremías está pidiendo que seamos paranoicos. Una confianza básica es importante entre nosotros. Qué difícil es vivir una persona en un ambiente donde hay desconfianza. De repente, si tus hijos te roban y alguna vez y luego tu esposo te traicionó, es difícil recuperar la confianza. No es que Dios también quiera que sembremos desconfianza y vivamos desconfianza, sino que quiere decir cuando dice maldito quien pone su confianza en el hombre o en cualquier cosa creada.
Puede ser en alguna persona, cree que esa persona es el sentido de tu vida. Puede ser que pongas tu confianza en el dinero. Puede ser que pongas tu confianza en un amuleto también. Hay gente que pone su confianza en amuleto. Una señora venía que le bendiga unos guairuros. Y le digo, sí conocen los guairuros, ¿no? Bueno, ¿y esto para qué? Es para una protección. ¿Qué protección te va a dar el guairuro, no? El único protector es Jesucristo. Basta que tengas un crucifijo ahí en tu casa, ¿no? Basta que reces el rosario, que comulgues, el mal no te va a tocar si tú estás en comunión con Dios, ¿no? Entonces, esta persona pone su confianza en el guairuro, ¿da? Entonces, y así, por eso la superstición es un pecado, porque dejas de confiar en Dios y crees en el zapatito del bebé. ¿Sí? Hay gente que también del zapatito del bebé, ¿no? Tiene un amuleto, los amuletos. Entonces, por eso es la superstición es un pecado, porque confiamos en las cosas creadas y nos olvidamos de creer y confiar en Dios. Entonces, cuando dice maldito quien pone su confianza en el hombre, no solo se trata en que confiemos en el ser humano, porque una confianza básica es importante, como le decía, pero cree que fulano de tal es el sentido de mi vida, un día se va a ir de este mundo. O cree que el dinero, o cree que las cosas, no, como le decía, los amuletos son nuestra seguridad, ahí estamos perdidos. Entonces, maldito quien pone su confianza en el hombre, dice que es como un árbol que crece en el desierto. Un árbol en el desierto, pues se seca, ¿no? No hay agua. Y luego en Jeremías también hay una bienaventuranza. Bendito quien pone su confianza en Dios. Bendito quien pone su confianza en Dios. Y es como el árbol que crece al borde de la acequia. Entonces, un árbol en el borde de la acequia, pues tiene agua, se nutre, está frondoso, da flores, da frutos. Entonces, bendito quien pone su confianza en Dios. El pobre, como actitud, la pobreza de espíritu, es el que pone su confianza en Dios. Y desde Dios viene todo lo demás. Pone su absoluto, solo espera en Dios. Y de Dios viene todo lo demás, ¿no? San Alfonso María de Ligorio hablaba de la distancia, que hay que distanciarse de las criaturas para unirse a Dios y desde Dios amar a todos los demás. Desde Dios amar a tu esposo, a tus hijos, tus cosas, ¿no? Pero Dios es el centro de tu vida. Dios es el centro de tu vida. Dios es el centro de tu existencia. En el fondo, esta bienaventuranza nos ayuda a entender que el pobre del espíritu es el que pone su confianza en Dios y el que hace de Dios su única riqueza. El que hace de Dios su única riqueza. Y desde Dios, como le decía, ama todo lo demás, ¿no? Ese es, en el fondo, el pobre es el rico verdadero, porque tiene a Dios como su única riqueza. Pone toda su confianza en Dios. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que nos conceda esa gracia de hacer de Dios nuestra única riqueza. Se ponen de pie.